Martín Hoffman está con nosotros esta noche. Martín, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿ustedes qué vienen conversando y qué vienen viendo además respecto a tomar medidas? ¿Sirve realmente, funciona, por ejemplo, cerrar restaurantes y que a las 9 de la noche no haya circulación como plantean algunos en provincia de Buenos Aires? Bueno, sí, en realidad lo que estamos viendo de este aumento sostenido de casos de las últimas semanas es que son, sobre todo en el grupo de edades de más chicos jóvenes o medio jóvenes, que es por ahí son los que más salen, más hay estas actividades de fiestas clandestinas y de reuniones en lugares cerrados. Me parece que tratando de no tener un impacto muy de lleno en la economía y en la circulación general y en actividades que por ahí son un poco más necesarias, por ahí empezar a limitar la circulación nocturna, sobre todo para evitar estas cosas, Ujú. por ahí incluso los establecimientos gastronómicos en lugares cerrados, parece un primer paso para tratar de mitigar de alguna manera este aumento de casos que estamos teniendo y que, como vos recién decías, hacen temer por la posibilidad de contención por el sistema de salud. ¿Y el que hace todo bien? Porque ahí da la sensación de que van a golpear a un sector que se ha preocupado por los protocolos, ¿no? Es decir, realmente hay lugares que son escándalos y hay lugares que realmente hacen todo muy bien, ¿no? Es decir, entrás y obviamente hay la posibilidad de recibir alcohol en gel en cada mesa, están las mesas separadas, cumplen con el aforo para que no se llene de gente el lugar, te piden que esperes afuera en todo caso si hay, ¿no? Si hay una situación de ocupación o han puesto, incluso han invertido en tener mesas afuera calefaccionadas. Para ellos también podría haber una medida. Y la verdad que siempre va a haber víctimas que sufran más la situación y que por más que cumplan con las medidas pueden llegar a ser perjudicadas. Lo que hablabas vos de las mesas en el exterior, en realidad tal vez el planteo sea evitar las actividades en el interior y mantener las mesas en el exterior. Ujú. La verdad que tenemos que entender que hay que buscar el mal menor, creo. La verdad que realmente estamos preocupados porque está dada la situación como para que la situación se complique. Mar- Esperemos que no. Entonces, alguna claro. medida hay que tomar, por más antipática que sea. Yo quería preguntar eso, porque a veces uno tiene la sensación, nos pasó mucho el año pasado, de no saber muy bien dónde uno está parado con el COVID, ¿no? Es decir, cuánto de lo que da positivo termina en una cama, en un hospital, que esa es la preocupación, no que tenga síntomas leves, sino justamente el hecho de que haya alguien que efectivamente tenga síntomas eh, o una situación de gravedad. Entonces, la pregunta, Martín, es, ¿sabemos en este momento cómo se reproduce el virus en cuanto a cantidad de casos y qué impacto tiene en camas esto? No, bueno, hay un tema con las camas que es interesante tal vez aclarar. Se dan números oficiales que son relativamente aceptables, como 60% de ocupación. Sí, En realidad, lo que pasó es lo siguiente, no sé si nos acordamos que el año pasado se habilitaron muchas más camas, se armaron terapias intensivas nuevas, todo eso volvió para atrás. O sea, claro. la situación en la que están los hospitales ahora es como estaban al principio. Entonces, hoy la capacidad de los hospitales con las camas habituales, o sea, volviendo atrás y sin toda esa ampliación que se hizo, es mucho mayor, digamos. Está el resto, está la posibilidad de volver a abrir esas camas y dar un poco de aire. O sea, ¿qué vemos? La situación está en aumento, las camas están cada vez más ocupadas, hay resto en el sistema de salud, por lo menos en cuestión de camas disponibles y en respiradores disponibles, sí hay resto todavía. Pero si la cosa sigue en este sentido, nada es infinito. Se corre el riesgo, como se corrió el año pasado, de que se sature el sistema de salud. Y realmente tenemos ejemplos, tenemos a Brasil acá nomás, y la Sí, situación en Brasil es muy brava, ¿no? La verdad que para cualquier trabajador de la salud, elegir quién tratar y quién no tratar por falta de capacidad de camas, o internar gente en los pasillos, o internar gente en los patios, la verdad que no se llegó a eso el año pasado y la idea es no llegar a eso tampoco ahora. y además se ve en los trabajadores de salud una situación de cansancio, ¿no? Da la sensación de que sienten que se viene de nuevo una situación de mucho estrés y de mucho trabajo, ¿no? Que lo están viviendo ahora mismo, ¿no? Tal vez después esto pase, pero digo, en este momento se da esa situación. No sé si también es la Sí, angustia de saber que se revive, ¿no? Un crecimiento de casos. sí, es verdad, porque yo te hablaba de la parte edilicia de capacidad de internación, pero la verdad que
somos gente en lo que trabajamos, estamos muy, muy cansados, fue un año durísimo y a veces trabajando en situaciones que no son las mejores, no con el reconocimiento que nos gustaría tener. Los infectólogos, por ejemplo, si vos me permitís decir muy rápido esto, nosotros estamos tratando de ser servicio en todos los hospitales de Ciudad de Buenos Aires. En realidad este es un tema de todo el país, claramente. Yo como trabajo en la ciudad, hablo de la ciudad. Estamos tratando de ser servicio en los hospitales porque nos permitiría trabajar mucho mejor, nos permitiría hacer docencia, nos permitiría pedir más cargos y en realidad todavía no tenemos una respuesta positiva que estamos esperando. Entonces, y eso hablo de los infectólogos y en general vos sabés que hubo problemas salariales en todo el país, hubo problemas con el reconocimiento de la carrera de enfermería, entonces estamos realmente golpeados, muy cansados y no con el reconocimiento que nos gustaría. Así que ese es un tema a tener en cuenta realmente en lo que se puede llegar a venir, el agotamiento del sistema de salud, Totalmente. el cansancio. Martín, ¿y puede ocurrir esta situación de que estos 14.000 de hoy, en una semana o en 2 semanas, sean 28.000 y esos 28.000 de 2 semanas en invierno se conviertan en, no sé, 30.000 casos por día? ¿Eso es un escenario posible para Argentina o no? Sí, realmente estamos en una situación en la que todo es posible. Mirá, si nos ponemos a pensar, tenemos un cóctel medio explosivo, ¿no? Pero el año pasado no pasó, por eso te pregunto. El año pasado No, el tope fue 18.000, no es que hubo que de 16.000 pasamos a 32.000, ¿no? O sea, quedó ahí, ¿no? En septiembre, que fue el mes con más casos, marcó ese número. sí, creo que es otra situación totalmente diferente. Tenemos como negativo con respecto al año pasado, primero, el cansancio de la gente, por ahí la disposición menor a cumplir con las medidas que sabemos que sirven de distanciamiento, de taparse la boca y la nariz, de la higiene de manos, de estar en lugares ventilados. También el clima empieza a conspirar, eso sí también pasó el año pasado. Y hay cepas circulando en este momento en el país, de la que ya se habló mucho, que son cepas que contagian más. Entonces, la posibilidad de que eso que vos estás mencionando pase es real. Entonces, justamente es muy importante, aparte de las restricciones o no que pueda dictaminar el gobierno local o general, la conducta personal, darse cuenta que por más que está la vacuna Sí. todavía no alcanza para parar un impacto importante de una nueva ola. Depende mucho de cada uno, la conducta individual tiene impacto en lo colectivo siempre, y en este caso, por más que nosotros, por ahí los chicos tienen la sensación de que esto es una enfermedad leve, que no pasa porque sus amigos la pasaron así. Bueno, hay Sí. gente joven que se interna y la pasa mal, no son la mayoría, pero estos chicos después transmiten el virus a los mayores, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los docentes. Entonces, es muy importante la conducta individual en este momento. Por ahí hay que ajustar un poco eso, tomar un poco más de conciencia de vuelta. Es un esfuerzo muy grande que nos pedimos todos a cada uno de nosotros. Por ahí para que ese cóctel medio explosivo que yo te contaba no nos explote justamente y lo podamos mantener por lo menos dentro de la posibilidad del manejo, sobre todo del sistema de salud. Martín, por ahí esta pregunta es más para la ministra de Salud, pero bueno, como no hablamos con ella, eh, lo pregunto, ¿por qué no tenemos más testeos? ¿Por qué mantenemos ese número tan bajo de testeo que nos impide tener una foto real de qué está pasando? Mira, el tema de los testeos es un tema muy hablado. Yo creo que en este momento en el país no faltan testeos. Creo, ¿no? Es lo que yo veo y yo no tengo una visión de todo el país. Yo creo que la gente que se quiere testear va a los centros de salud y se testea. Y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se hace rastreos de contactos. No creo que en todo el país se pueda hacer una cosa así, eso demanda una logística importante. Yo creo que el tema no es el testeo realmente, sino el tema es, porque si hablaba, vos te acordás que el año pasado decíamos, bueno, la OMS dice que si entre el 10 y el 20% de los test son positivos está bien, si dan más quiere decir que se testea poco. En realidad eso no es aplicable a una pandemia. Cuando hay recursos finitos y hay una situación global muy compleja, hay que saber dónde apuntar con los testeos. Entonces lo Ahora, importante es testear. Inglaterra, el Reino Unido empezó ahora a proponer 2 testeos semanales por persona. O sea, cualquier persona puede realizarse hasta 2 testeos por semana, de forma Sí, gratuita, ¿no? Por supuesto. Test rápido, ¿no? sí, Estamos hablando. sí, bueno, por eso hay que ver qué test. La verdad que estamos en una situación muy distinta a Inglaterra. Nosotros, en cuestión de recursos, ¿no? Claramente esto siempre fue así. Somos un país no desarrollado. Entonces,
reitero, los recursos que se pueden obtener no son los mismos que en un país desarrollado. Entonces lo importante es que cuando los recursos no están disponibles para todo, saber utilizarlos bien y saber dirigirlos bien y no malgastarlos. Creo que no es un tema de testeo, creo que es un tema de aislamiento y de concepto. Muchas veces nos dijeron que si nosotros veníamos de afuera, nos testeamos y damos negativos, bueno, ya está. Y ese es un error de concepto que se usó mucho. Ahora se empieza a aislar la gente que viene de afuera, pero en realidad un testeo puede ser falso negativo. Y eso causa mucha confusión en la gente. Creo que lo importante, otra vez hablando de la conducta individual, es que si alguien tiene dudas, si alguien tuvo contacto, si alguien tuvo duda de lo que pasó a un amigo, un conocido, primero lo comunique y después se aísle, que se cumplan los aislamientos. Creo que tiene que ver con la conciencia individual. Sí, Martín. Lo que pasa es que es difícil. Y es difícil explicar en los trabajos un contacto estrecho y decirle a tu jefe una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces estuviste en contacto. ¿Cuántas veces hoy uno pudo, no, pasado un año, cuántas veces pudiste estar en contacto con alguien positivo a esta altura, donde tenemos en Argentina, no sé, más de casi 2 millones, ¿no?, de argentinos que se han contagiado? Es decir, no es tan sencillo, ponerse la piel de cada uno. Por supuesto, si vos tenés la confirmación de que estuviste con alguien enfermo, lo tenés que hacer, pero la realidad es otra, ¿no? Cuando llega el momento, te dice, vení a laburar, te dice, ¿vas a faltar de nuevo? 10 días, 15 días, ¿vas a tomarte 14 días de nuevo? Ese es el problema, ¿no? Sí. Hay en los trabajos, justamente esto que vos decís pasa, claramente pasa. Tengo conocidos que le dicen de ir a trabajar igual. Bueno, la gente que emplea a otra gente tiene que asegurarse que en sus lugares se cumplan los protocolos, no haya exposición, y la verdad que mandar a trabajar a alguien con riesgo de que contagie a los demás puede hacer un daño muy grande. Martín, entonces ahí habría que intervenir también, perdón. Seguimos atentos mañana a ver las novedades que va a tomar el gobierno. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, buenas noches. Que estés muy bien. Buenas noches.